Bueno, bienvenidos otra vez a mi canal, Ex Catacumbis. Estamos acá. Vamos a iniciar a hacer un nuevo video. Y bueno, nuevamente en colaboración, ¿no?, con el padre Héctor Lázaro Romero. Saludos, padre, y gracias por colaborar nuevamente con el video. Tal como te diga Ezequiel, es un gusto siempre. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo conocen, aparte por el canal, ya de paso mencionamos el canal que he colaborado yo algunas veces, Integritas Fidei. Exacto, que sos un colaborador habitual. Bien, el tema que vamos a tratar hoy, a desarrollar, bueno, el padre me va a ayudar ahora con una introducción, porque es un tema que da para largo, ¿no? Un periodo y muy importante de la historia de la iglesia, por supuesto. Como este canal se va a dedicar a la historia de la iglesia y a la historia universal, vamos a arrancar por el principio como tiene que ser. Más allá de que el video anterior fue, por ser el primer video, no he ido en orden, pero bueno, ahora vamos a arrancar por el principio de la historia de la iglesia, que es lo que se denomina este periodo iglesia primitiva, ¿no? Que, que está dividido también a su vez en dos periodos más cortos. Esta parte abarcaría el periodo apostólico del siglo I y la etapa anterior al concilio de Nicea, ¿no? Los siglos posteriores, y luego vendría, pero eso ya corresponde a la parte del Bajo Imperio, ¿no? Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio. Primero, con el permiso, digamos, o la tolerancia, ya se acabaron las persecuciones, ¿no?, al cristianismo, se acaban con Constantino el Grande, ¿no? Y después cuando se convierte oficialmente en religión del Imperio Romano. Luego ya vendría la parte, ya cuando cae, ¿no?, el Imperio Romano, ya vendría la parte del cristianismo medieval, pero ahí ya no vamos a mencionar por ahora porque ya tiene unas características muy particulares y la iglesia ya ha cambiado, ya cambió toda la situación, digamos, en Europa principalmente, porque cuando hablamos de Edad Media nos referimos más que nada a Europa. Así que, bueno, dicho esto, le doy el pase al padre. Bueno, sí, ahí vamos charlando acerca de que nos toca ahora la historia de la iglesia y en realidad haciendo como una especie de introducción, digamos, a la historia de la iglesia con lo que se me ocurría hacer hoy es hablar así rápidamente de la parte previa a la historia propiamente hablando de la iglesia y ya hablar un poquito de lo que sería la introducción a la Sí, historia de la iglesia. yo lo que debería agregar, porque ¿por qué hablamos del Imperio Romano, no? ¿Dónde nació Jesucristo? Bueno, Jesucristo Sí, nació bueno, sí, también tiene que ver, sí. en Pero Palestina, bueno, ¿no? intento hablar ahora incluso antes de eso, ¿no? Claro, bueno, usted hable Eh, de la parte anterior a eso. Bueno, bien, entonces, como sabemos, en realidad todo comienza con Adán y Eva, ¿no? La creación del mundo y la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso. Como sabemos, o deberíamos saber, deberían todos saber, a eso me refiero, Dios hace una promesa de un futuro redentor, ¿no? Entonces el hombre acaba de caer, acaba de ser expulsado del paraíso y Dios inmediatamente hace una promesa, ¿no? Le dice, mientras se dirige al hombre, a la mujer e incluso a la serpiente, habla de que
de que va a haber una enemistad entre el demonio y la descendencia de la mujer o una mujer que vendrá de donde va a venir la descendencia, una descendencia contraria precisamente al demonio, y que esa descendencia, la descendencia de la mujer y la mujer propiamente hablando, va a ser la que le va a aplastar la cabeza al demonio. Entonces ya hay una promesa de un redentor, de un salvador, y para hacer esto, Dios escoge un pueblo. Dios escoge un pueblo que va a ser el pueblo judío. El pueblo judío es escogido siempre en vista a el nacimiento del Mesías. Entonces, después están lo que conocemos, ¿no? De toda la creación del hombre que hemos visto o que se puede ver en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, y luego, ¿no?, lo que tiene que ver con Caín, Abel, y sobre todo luego con Abraham, que es considerado un poco, digamos, el padre, ¿no?, de los creyentes, y él, curiosamente, no es judío propiamente hablando, ¿no? Abraham es de Caldea, ¿no? Ujú. Y tenemos en la historia de Abraham, no me voy a extender digamos, es solamente una visión, un pantallazo general muy rápido. Tenemos a un personaje, por ejemplo, que es Melquisedec. ¿Por qué lo menciono? Porque en los tiempos, ya los primeros tiempos del Antiguo Testamento, tiene una importancia, porque es un sacerdote con el que se encuentra, tiene un encuentro, entre comillas, casual, Abraham, y Melquisedec es un sacerdote, dice el texto sagrado, del Dios Altísimo, que ofrece pan y vino. Y es curioso esta aparición. No se conoce la genealogía de Melquisedec, y ofrece algo que no era común que ofrecieran los judíos, y menos en ese momento, que es el pan y el vino. Esto va a ser muy importante porque después se va a hablar del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, ¿no?, que ofreció pan y vino, como nuestro Señor, que va a ofrecer en la última cena, ¿no?, el pan y el vino que van a ser sacramentalmente su cuerpo y su sangre, ¿no? Entonces tenemos esta figura de Melquisedec. Muy bien. Luego avanzamos en esta protohistoria, digamos así, de la Iglesia, y tenemos a Noé, por supuesto, a Noé que es también una figura, por eso lo menciono en correlación, que de hecho la tiene con la Iglesia. El arca de Noé es una figura de la Iglesia, ¿no? El que no entraba en el arca perecía ahogado, ¿no? Fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Esta figura de Noé. Y luego eh, a remarcar, ¿no?, tenemos la gran figura que es Moisés. Moisés. Moisés va a ser un poco el personaje, vamos a decir, central, ¿no?, del judaísmo, ¿no?, digamos, de este periodo del Antiguo Testamento. Y es conocido Moisés, como sabemos, él fue, la historia del pueblo judío es una historia de infidelidades a Dios, que les confió la verdadera religión a ellos, pero el pueblo judío lo traicionó muchas veces, por ejemplo, cometiendo idolatría cada vez que se acercaba a pueblos vecinos, y Dios lo castigó muchas veces de diversas maneras. En la época de Moisés, el pueblo judío estaba sometido a los egipcios. Y eh, tenemos un personaje, bueno, no lo mencioné, lo menciono ahora. Tenemos un personaje que es José. Este personaje
bastante anterior, por supuesto, a Moisés, tiene que ver un poco va a tener que ver después, digamos, con las tribus, ¿no? De las tribus de Israel, ¿no? José Dios le da unas gracias particulares por el cual él tiene visiones, hace como profecías, sus hermanos él es el hijo de Jacob, ¿no? Que a su vez fue hijo de Esaú, ¿no? Con este conflicto que había habido. Ustedes perdonen si mezclo cosas y puede haber alguna incorrección. Estoy hablando rápido, estoy tratando de hacer un resumen súper rápido, así que perdón por las incorrecciones que pueda haber. Decía que José es hijo de Jacob, y había sido Jacob hermano de Esaú, aquel episodio, recordemos, de las vestimentas, ¿no? Donde el derecho de la primogenitura queda en manos de Jacob, cuando debería haber sido Esaú, a través del engaño, del engaño, ¿no? Que hubo de Israel, su padre, y Rebeca, ¿no? La madre. Y entonces José, este hijo a su vez, ¿no? De Jacob, es envidiado por sus hermanos, de modo tal que sus hermanos lo entregan a una caravana egipcia y eh, Dios lo protege especialmente y llega a ser un personaje importante en Egipto, hasta llegar a ser una especie de superintendente por debajo del faraón, poco por debajo del faraón, ¿no? Y hay una hambruna en los pueblos vecinos, y resulta que Jacob envía a sus hijos a, a conseguir comida a Egipto, y es nada menos que José que les da la comida a sus hermanos, después los reconoce, etc. Muchos recordarán esta historia. Eh, a pesar de que había tenido problemas en un momento José en Egipto por una mujer envidiosa, sin embargo, fue bendecido por Dios, fue protegido, y Egipto le tenía una gran estima. Pero volviendo a Moisés, dice la Sagrada Escritura que había llegado a reinar un faraón de una dinastía que no conocía a José, que no tenía recuerdo de José. Y lo único que veía ese faraón era que los judíos se multiplicaban en Egipto, y que temía a este faraón que ellos se hicieran fuertes y se rebelaran contra los egipcios. Por lo tanto, ordenó aplicar la mano dura contra ellos, ¿no? Y así fue como, en medio de estas persecuciones y estos ataques que sufrían los judíos, una mujer judía, una mujer hebrea, coloca a su hijo en un canasto, y ese niño es recogido nada menos que por la esposa del faraón, que lo cría a Moisés, que era el niño, como un egipcio más, ¿no? Como alguien de esta tierra. Y luego es cuando Dios llama a Moisés, lo pueden todo esto leer en la Sagrada Escritura, desde una zarza ardiendo, lo llama para que libere al pueblo judío de Egipto. El faraón no quiere, y ustedes recordarán que Dios envía sobre el pueblo de Egipto una serie de plagas, con las cuales finalmente, las cuales se terminan, eran los mosquitos, las ranas, la úlcera, etcétera, etcétera, hasta la muerte de los primogénitos. Cuando sucede lo de las muertes de los primogénitos, el ángel exterminador va acabando con la vida de todos los primogénitos en Egipto, y pasa de largo delante de las puertas que no tuvieran una especie de cruz, una especie de X, que era una cruz hecha con la sangre de un cordero,
y el ángel exterminador perdona las casas que tuvieran esa marca de la cruz, de la sangre del cordero, todas figuras de nuestro Señor, ¿no? Y entonces deja irse al pueblo judío, pero luego se arrepiente, se va detrás de él, y ahí es este episodio, ¿no? Del Mar Rojo, donde el Mar Rojo se abre para que pasen los hebreos, pero se cierra una vez que ellos pasaron sobre los egipcios que mueren sepultados. Este episodio va a tener una gran importancia en todo lo que es la Pascua hebrea, la primera Pascua. Este acontecimiento comienza esa misma noche con la salida de los hebreos de Egipto. Antes de este episodio del Mar Rojo, Dios ordena hacer una comida muy particular, una comida ritual, asar a un cordero de una manera especial, ¿no? Atravesado con unos palos, como se asaba, esos palos que recuerdan también a la cruz, y ese cordero inmaculado que es nuestro Señor también, y se come las amargas, digamos, la Pascua cristiana va a ser la Pascua completa. Esta primera Pascua era una sombra, una figura. Y bueno, luego tenemos a Josué, sucede a Moisés, y luego tenemos otros personajes también que van preparando la venida de nuestro Señor, a recordar especialmente los salmos del rey David, por ejemplo, otro gran personaje del pueblo hebreo, y está anunciado, de hecho, en estos salmos del rey David, que el Mesías va a ser hijo de David, es de la estirpe del rey David, ¿no? Luego tenemos al profeta Isaías, ¿no? Este profeta que se lo recuerda mucho en Adviento, la iglesia, ¿no? Por las profecías, especial aquella profecía del varón de dolores. Ahora vamos a celebrar Semana Santa. Isaías hizo esta profecía, ¿no? De este varón de dolores, ¿no? Que va a sufrir tanto, así como David habló en el Salmo 21 de este hombre que ya no es un hombre, sino un gusano, y que dice que Dios lo ha abandonado en ese Salmo 21, ¿no? Y Perdón, luego, como digo, perdón la interrupción, padre, pero no le quiero cortar en su relato. Pero entonces, quiere decir que hubo muchos signos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del nacimiento de nuestro Señor, y símbolos que después le da otro significado la Iglesia. Esos símbolos del judaísmo que después se resignifican, ¿no? No es que la iglesia les da otro significado, porque eso querría decir que es algo completamente diferente, y en realidad no es algo completamente diferente. Es el mismo Dios que primero elige al pueblo judío, luego después funda la iglesia, y por lo tanto hay una preparación para la iglesia, que es la sinagoga, es eso, la preparación para la iglesia. La sinagoga es sombra de la iglesia, y todo lo que existe antes es un anuncio de algo que va a ser más completo cuando esté la iglesia. Sí, yo lo que me refería, por ejemplo, que para el judaísmo en esta época, la Pascua... Bueno, pero el judaísmo en esta época, eso sí que es otra cosa. Sí, claro, por eso. No el judaísmo del que estamos hablando. No, obviamente. El judaísmo del Antiguo Testamento. Yo porque usted había nombrado la Pascua, para los judíos tenía un significado y después... Tenía en aquel momento. Los judíos del Antiguo Testamento y los judíos después de Cristo es otra historia. No. Y ahí sí que no tienen nada que ver. Eso ni hablar, no, eso ni lo mencionemos. Pero bueno, las profecías, ¿no es cierto? Isaías, las grandes profecías del Mesías, las tenemos en Isaías. Y bueno, también tenemos otros personajes que son figuras también más o menos de nuestro Señor, que como pueden ser el profeta Elías, cuyos discípulos sobre el Monte Carmelo
van a continuar esa vida de ermitaños y después van a abrazar el cristianismo cuando llegue nuestro Señor, según la tradición. De hecho, es la tradición de la orden carmelita, que ve en el profeta Elías al fundador de la orden carmelita. Pero no me quiero hacer, porque si no va a ser interminable. Esto es solamente un rapidísimo pantallazo de la etapa previa a la iglesia, Está ¿no? bien. Y entonces tenemos, y acabo con eso, tenemos también dentro de la Sagrada Escritura al profeta Daniel, que es el que va a anunciar ya con una precisión mucho más acabada, por decir así, la llegada de nuestro Señor. Él dice claramente que eh, calcula la fecha de una manera determinada, según la costumbre de los profetas y de los judíos. Ustedes pueden verlo en el libro de Daniel. Dice que faltan todos esos periodos que él menciona para que se unja al Cristo del Señor, e incluso para que se inmole ese Cristo, ¿no? Esa es un poco la gran profecía de la llegada del Mesías con la que cierra, podemos decir, el Antiguo Testamento. Ujú. Es importante lo que digo antes, es importante lo que mencionamos antes. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es eso, el Antiguo Testamento, que está directamente conectado con el Nuevo. Y en realidad, si yo saco el Nuevo Testamento de la ecuación, el Antiguo Testamento no se entiende, porque el centro de la Biblia en realidad es nuestro Señor, es el Mesías. Y en realidad el Antiguo Testamento, sobre todo en determinados pasajes, describe con precisión caracteres de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo lo saco de la ecuación, no se entiende el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Por eso la importancia. La Biblia es católica, Antiguo y Nuevo Testamento. No es que el Antiguo no es católico, no, también el Antiguo es católico también. Porque aquello que vemos en el Antiguo no es solo una preparación de la Iglesia Católica. ¿Mm? Entonces, nuestro Señor Jesucristo llega, y ahí estamos en la época justa, digamos. Nuestro Señor Jesucristo llega, y tal y como lo habían previsto los profetas. Sí, antes de esto yo le quería hacer una consulta, digamos, para los que estén viendo el video, que a lo mejor no lo saben, puede ser que haya gente que no lo sepa, eh, que nosotros tenemos, ¿no?, en el Nuevo Testamento los autores de los evangelios, ¿no?, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que para nosotros los católicos son santos, ¿no? ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Si usted puede comentar brevemente. Bueno, el nombre Biblia, con el cual nosotros se conoce de manera popular, podemos decir, la Sagrada Escritura, viene del griego biblos y tiene la misma etimología que biblioteca. Así como la biblioteca es el lugar donde están reunidos los libros, biblos quiere decir eso, conjunto de libros. La Biblia se llama así porque está formada de un conjunto de libros. Esos libros están divididos en dos grandes partes, que son las que hemos mencionado recién, Antiguo y Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Y el autor, por ejemplo, de la primera parte del Antiguo Testamento, conocido con el nombre de Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el primero de todos, el Génesis, ¿no? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el autor se considera que es Moisés. Ese es el autor, el que los puso por escrito. Y luego tienen varios otros autores, como mencioné antes, el rey David, el autor de los Salmos, por ejemplo. El rey Salomón, hijo de David, autor del Cantar de los Cantares, una poesía
romántica que anuncia, que habla en realidad de las bodas místicas entre Cristo y la Iglesia. ¿Mm? Y después hay otros autores, pero los más conocidos, digamos, serían Moisés, David, Salomón, por ejemplo. Perfecto. ¿Mm? Luego llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí puedo mencionar, lo que vos quieras lo menciono primero. Puedo mencionar lo que vos me preguntaste al comienzo, el contexto histórico del nacimiento de nuestro Señor en el Imperio Romano, por qué en el Imperio Romano, hablar de eso, y también puedo mencionar las profecías en relación a cómo se cumplieron con el nacimiento y anuncio del nacimiento de nuestro Señor. No sé qué querés que diga primero, sobre el imperio, sobre esto otro, las profecías. Sí, aclaro que mencionamos no el Imperio Romano porque nuestro Señor Jesucristo nació en Palestina, ¿no? Pero esa región estaba bajo dominio del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano ya se había expandido, estaba en su plenitud, ¿no? Sí, lo que había sucedido es lo que mencioné antes. Cualquiera que lea el Antiguo Testamento se va a encontrar con que el pueblo judío es muchas veces infiel, incluso Moisés se queja muchas veces. No olvidemos que Moisés, por ejemplo, Dios lo saca de Egipto, le ordena liberar a los judíos de Egipto, pero ¿a dónde lo lleva? No lo mencioné, bueno, normalmente uno lo sabe, a la tierra prometida, ¿no? A la tierra de Canaán. Eh, Hay que recordar que Moisés no entró, Moisés murió antes. Moisés vio la tierra de Canaán de en el lejos. camino, claro, exactamente. Josué, el sucesor de Moisés, es el que entró a la tierra de Canaán. ¿Y por qué? Porque también Moisés también había pecado, no había creído cuando debía hacerlo, y Dios castiga al pueblo judío muchas veces. Por ejemplo, he mencionado al profeta Elías, el profeta Elías anunció una gran sequía sobre el pueblo de Israel, y así sucesivamente fue castigado muchas veces. Cuando el pueblo judío era bendecido por Dios, era bendecido de muy diversas maneras, y entre ellas era bendecido en que Dios le permitía derrotar a sus enemigos. Y cuando era infiel, eso no sucedía. Y lo que pasó a la llegada de nuestro Señor era precisamente eso, esto último. O sea, el pueblo judío había sido repetidas veces infiel a Dios, y Dios lo castigó, permitiendo que cayera en manos cautivo de otros pueblos, como sucedió con los egipcios en su momento, como sucedió en la cautividad de Babilonia, en la época del profeta Jeremías, otro momento del Antiguo Testamento, y aquí, un tiempo antes de que llegara nuestro Señor, había sucedido permitiendo que los romanos los conquistasen. Claro. Entonces, Bueno, toda esa región. hay que mencionar que el pueblo judío, ¿no?, es el primer pueblo monoteísta de la historia, ¿no? Porque todos los pueblos de la antigüedad, los otros pueblos habían sido politeístas, que quiere decir que tenían gran cantidad de dioses, ¿no? Tanto los romanos como antes los griegos, los egipcios, los asirios, babilonios, persas, etcétera. Eran politeístas. Sí, sí, e importa recordar, como, bueno, que lo que he estado diciendo, que Dios a ellos precisamente les dio un montón de privilegios en vistas del Mesías, ¿no? Ellos eran los guardianes, los que tenían la verdadera religión y el verdadero culto. E incluso en la época de Moisés, ese culto, véase el libro no solamente del Éxodo, ¿no?, que se describe toda la salida de Egipto, sino el libro del Levítico, donde Dios, hablando de las tribus de Israel, ¿no?, se toma para sí la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, ¿no? Y él
nuestro Señor instituye un sacerdocio mosaico, hebreo, y les da un culto. Esta liturgia está incluso descrita detalladamente por Dios. Es lo curioso, lo significativo en este libro, ¿no?, del Levítico. Así que sí, tiene el verdadero culto, tiene la verdadera religión, el pueblo judío. Sí, Eh, hablando sí, de castigos también de Dios, recordaba recién, ¿no? Lo que había sucedido con la Torre de Babel y también con Lot, ¿no? Porque tenemos infinidad sí, de sí, castigos, bueno, está bien. hay infinidad, Sí. digamos. No podemos mencionarlo todo porque No, si no el no, video no, estaríamos se hace muchísimo interminable. tiempo, Sí, estaríamos sí, la muchísimo. Torre de Babel también. La Torre de Babel que lo tenemos en el comienzo de la Biblia. Lo tenemos, Exactamente. si no me equivoco, es en el Génesis, tenemos ese episodio. Bien, bueno, Y entonces estamos en la época de Cristo, en la llegada de Cristo. Hablando de esto precisamente del Imperio Romano, Dios los había castigado, pero a los hebreos, como decimos, pero todo es providencial, ¿no? Todo es providencia, todo forma parte de algo, todos elementos y hechos que Dios permite. ¿Mm? Entonces, Cristo nace en el Imperio Romano. Después en otro momento, hablando de la iglesia primitiva, nos vamos a extender sobre eso. Eh, Cristo nace en el Imperio Romano, y ese es un hecho providencial que nazca en el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque es un hecho providencial, por muchas cosas, por muchas cosas. Es un hecho providencial porque más adelante, en la iglesia primitiva, eso va a tener una gran importancia en el sentido de que, eh, por ejemplo, el Imperio Romano tiene un orden eh, particular, ¿no? Y un gran orden, reina en su seno. No olvidemos los autores que hablan de la Pax Romana. El Imperio Romano se había impuesto, pero también había impuesto la paz entre los diversos pueblos que había conquistado. No siempre era así, pero era la tendencia, ¿no es cierto? Y había un orden muy grande en el Imperio Romano, un orden muy grande. Entonces, esto va a, a facilitar la expansión de la iglesia. Por ejemplo, lo va a facilitar a través de los caminos. El imperio es conocido por todos lados donde se instala, haber construido caminos que comunicaban los pueblos, unos pueblos con otros, y eso estaba hecho de manera muy ordenada, de manera muy estricta, existían todos esos pasos y esos caminos. Esos caminos después van a ser vitales para el anuncio del Evangelio, para que San Pablo pueda visitar diferentes ciudades fácilmente, para que los cristianos puedan tener contactos unos con otros fácilmente también. El Imperio Romano, gente del Imperio Romano, soldados del Imperio Romano se van a convertir, van a estar entre los primeros discípulos de nuestro Señor. En el Evangelio nos habla del centurión, incluso el centurión es bastante famoso en los Evangelios, ¿no? Por las frases que pronuncia, por la actitud que tiene. sí, sí, Eh, incluso la esposa de Poncio Pilato se termina convirtiendo, ¿no? de Poncio Pilato. El cristianismo primitivo va a tener mucho de romano, va a tener mucho de romano. Y luego también la iglesia que nuestro Señor funda va a ser la iglesia romana. San Pedro se va a instalar en Roma, la capital del imperio, y eso también va a ser un hecho providencial. Ya vamos a hablar en su momento, ¿no? Pero eh, es tan importante Roma para la iglesia que de alguna manera la iglesia es como el imperio romano espiritualizado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta tiene que lo va a heredar el cristianismo, la propia filosofía. La filosofía de los romanos es la filosofía de Grecia. Los romanos pensaban como los griegos, ¿no? Ya Exactamente. vamos a hablar, ya vamos a hablar un poco más de eso, que va a tener mucha importancia después. Hasta va a tener importancia va a tener digamos, su impronta
hasta en el propio Antiguo Testamento, que va a tener parte, por lo menos va a tener escritos en griego también, la última parte del Antiguo Testamento por lo menos, y luego los propios libros del Nuevo Testamento, que van a estar en griego también. Claro, lo que pasa es que el Imperio Romano tenía mucha influencia de la antigua Grecia, ¿no? Tanto en filosofía, como usted dice, en el teatro, en los espectáculos, hasta en el idioma, ¿no? El propio latín tiene influencia del griego. Bueno, eso también, por eso después ya, cuando hablemos de la iglesia primitiva tenemos que hablar mucho más de eso. La iglesia va a heredar el latín, el griego, va a heredar hasta el hebreo. Hay reminiscencias de eso en el culto, incluso, hasta en la liturgia, Kyrie eleison, en la liturgia de la Semana Santa todavía recuerda algunas palabras en hebreo también. Eh, eh, sin ir más lejos, el Osana, Osana, esta exclamación, es hebreo, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener una gran importancia. El Imperio Romano va a ser providencial, el nacimiento de nuestro Señor dentro del Imperio Romano, incluso ya directamente conectado con el nacimiento de nuestro Señor, porque no olvidemos que nuestro Señor nace en Belén. Primero, ahí se conecta con lo que dije antes sobre las profecías, un poco mezclado, el Imperio Romano y la cuestión del Antiguo Testamento y profecía. El Antiguo Testamento había profetizado el nacimiento del Mesías en Belén, la ciudad de David. Como todos sabemos, nuestro Señor nace efectivamente en Belén. Y como todos sabemos, ¿por qué nació en Belén? Porque Dios utilizó como instrumento al emperador romano, que ordenó un censo entre los hebreos, entre los miembros del imperio. Y en virtud de ese censo, todas las personas, todos los padres de familia, debían dirigirse al lugar de origen de su propia familia. Y como San José y la Virgen tienen origen davídico, vienen de la tribu de David, son herederos digamos, de esa línea, de ese linaje, ellos van a registrarse para el censo que ordenó el emperador romano, interesante, a Belén. Y por eso nuestro Señor termina naciendo en Belén. Entonces, ahí vemos también la vinculación con el Imperio Romano, tan grande, tan providencial, ¿no? Entonces, bueno, habiendo mencionado esto, nuestro Señor nace en Belén, según estaba profetizado, nace de una virgen, como lo anunció el profeta Isaías, diciendo que una doncella iba a dar a luz a un hijo que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Nace entonces en Belén de nuestro Señor, y luego toda su vida va a estar marcada por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El que leyó el Evangelio sabe perfectamente cuántas veces los evangelistas son cuidadosos en mencionar, y esto sucedió para que se cumpliese la profecía que anunciaba que. Entonces, la matanza de los inocentes está anunciada en el Antiguo Testamento. Raquel llora a sus hijos, ¿no? En la matanza por Herodes, pero ya no están, dice el texto sagrado. Luego, en fin, todas los diferentes sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A los 12 años se pierde en el templo, le está enseñando a los doctores de la ley, se pierde entre comillas, ¿no? Enseña a los doctores de la ley todos los pasajes que hablan de él, ¿no? Y luego, ni hablar toda la vida pública, en particular, por supuesto, la pasión, pero toda la vida pública, enmarcada por el bautismo en el Jordán,
eh, eh, y luego la transfiguración, por ejemplo, donde aparecen Moisés y Elías, que representan al Antiguo Testamento, y después toda la pasión de nuestro Señor, ¿no? Está está todo anunciado eh, en el Antiguo Testamento. Está anunciado la traición por 30 monedas, eso está en el Evangelio también. Está anunciado que el pueblo judío, el pueblo elegido, sería el que causaría la muerte del Mesías, porque eso también está anunciado, ¿no? Los improperios del Viernes Santo, ¿no? ¿Qué te he hecho, pueblo mío? Dice, bueno, eso es una, una, digamos, un cántico que está hecho en base a textos del Antiguo Testamento, con donde habla de la viña elegida, del que es el pueblo elegido, las traiciones del pueblo elegido contra ese Mesías, contra ese Salvador, eh, también la coronación de espinas, la flagelación, la muerte en la cruz, que iba a ser crucificado entre ladrones, la resurrección. Son montones de cosas que ustedes pueden ver. Es imposible hablar en un video de todo esto y yo no soy ni un especialista, ni mucho menos, solamente alguien que conoce un poquito más, si se quiere, este, que las medias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, eso es un poco a grandísimos rasgos lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Nuevo Testamento, que ya, sobre todo los evangelios que son mucho más conocidos para nosotros, ¿no? Y entonces, hablemos del nacimiento de la iglesia ahora. Y voy a decir unas palabritas sobre esto y después, si querés, Sí, si tenés alguna pregunta algo o cortito alguna. porque para ir concluyendo, digamos, tendríamos que hablar también en otro momento, lo que pasa que no nos va a dar el tiempo ahora, pero lo que son la figura de los mártires que son tan importantes en el cristianismo, ¿no? Sí, pero no, pero eso otro, No, otro no por día. eso, por Ya eso. por lo menos vamos a mencionar algo, Bueno, algo muy rápido de lo que es lo primero, ¿no? De lo bien, primero que sucedió con la iglesia primitiva. está bien. Pero no podemos dejar de decir que la iglesia católica nace, como dice, eh, como dice los autores, ¿no? Bueno, nace, el Señor, digamos, confiere el papado a San Pedro, nace la iglesia sobre esta roca del papado, que está personificado en San Pedro, el primer papa, anunciando que las puertas del infierno no van a prevalecer, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Kefa, en griego, las puertas del infierno no van a prevalecer. Muy bien. Eh, y bueno, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, les dice a los apóstoles, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Pero propiamente hablando, como lo dicen los autores, la iglesia nace del costado abierto de nuestro Señor, con esa sangre y esa agua que representa la iglesia y los sacramentos de la iglesia, que nacen de ese corazón abierto por la lanza el Viernes Santo, con la muerte en la cruz, la salvación para los hombres, el cielo abierto con esa muerte en la cruz, realizándose la promesa del Génesis, de enviar un redentor y que ese redentor nos iba a salvar, nos iban a abrir las puertas del cielo. Efectivamente, las puertas del cielo son abiertas, la iglesia es fundada, nuestro Señor resucita, va al limbo, libera a las almas de los justos del Antiguo Testamento que no podían entrar al cielo porque el cielo estaba cerrado desde la expulsión del primer hombre y la primera mujer, los lleva al cielo, van a ser las primeras almas humanas en el cielo, este, eh, después, bueno, del alma humana del propio Cristo, ¿no? Y, eh, y entonces la iglesia nace de ese costado abierto de nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor realiza las primeras apariciones
a sus apóstoles, donde por ejemplo repite la pesca milagrosa, donde vuelve a confirmar el papado a San Pedro, pidiéndole una triple declaración de fidelidad, de amor. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis rebaños, ¿no? El clero y a los fieles. Pedro va a ser la cabeza del clero y de los fieles, de la iglesia, ¿no? Y entonces nuestro Señor habla en esas apariciones sobre la iglesia futura, como dice el Concilio de Trento, sobre la misa, sobre los sacramentos que los apóstoles van a conferir, sopla sobre ellos, recibir el Espíritu Santo, les dice, a los que perdonares los pecados les serán perdonados. Muy bien. Luego tenemos, después de la ascensión al cielo de nuestro Señor, tenemos Pentecostés, que es un poco como el acta fundacional, si se quiere, eso que sucedió en el Viernes Santo, ahora se hace patente a través de este milagro, y se formaliza, por decir así, con esas 3.000 almas que van a ver ese ruido en el cenáculo, y esos apóstoles que estaban temerosos antes, después de la bajada del Espíritu Santo sobre ellos. San Pedro acusa a los judíos de haber matado al Rey de la Gloria, pero los invita a convertirse y bautiza las primeras 3.000 almas de la iglesia. Muy bien. Luego tiene lugar la dispersión de los apóstoles. Y, como vos mencionaste, el martirio, pero mencionando solamente los primerísimos martirios, sí, por decir así. Hablando del comenzando por el gran mártir, con el gran mártir que es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y luego, por ejemplo, el diácono, San Esteban. Exactamente, ¿verdad? a eso me refería. Claro, apedreado por los judíos y también con la complicidad de San Pablo, que no podemos hablar ahora de quién es San Pablo porque ya se nos fue el video, ¿no? Todo el resto, gran perseguidor de la iglesia antes de su conversión. Sí, y hay mucho para decir sobre San Pablo, así que no lo vamos a hacer ahora. Cerramos acá. Claro, y solamente ahí con estos primeros mártires, solamente cierro con que, si Dios quiere, si te parece, el siguiente video puede ser hablando de San Pablo, precisamente. Bueno. Y aquella primera iglesia, ahí sí, ya la iglesia primitiva, ¿no? Con San Pablo, pero decir ahora sí, simplemente, que todos los apóstoles van a morir mártires, como su maestro. El primero de ellos, San Pedro, va a morir crucificado cabeza abajo. Aquella tradición, ¿no?, del quo vadis. Había sido encarcelado por Herodes, liberado por un ángel. Luego vuelve a ser atrapado. San Pedro escapa, ¿cierto?, de Roma, ya estaba en Roma, y se le aparece nuestro Señor cargando la cruz, y que va en la dirección contraria a él. San Pedro va huyendo de Roma, nuestro Señor va entrando en Roma. Y San Pedro que le pregunta, ¿quo vadis Domini? ¿A dónde vas, Señor? Y nuestro Señor le contesta, voy a Roma para ser de nuevo crucificado. San Pedro entiende el mensaje, vuelve a Roma, donde es crucificado, pero como no quiere morir igual que su maestro, se siente indigno, él va a ser crucificado cabeza abajo. Luego vamos a decir cómo murió San Pablo, pero todos los apóstoles van a morir mártires. Santiago, el mayor, si recuerdo bien, empujado desde las gradas del templo y con su cabeza aplastada por una masa, por los judíos, hasta el propio San Esteban que hemos mencionado. Bueno, él no era apóstol, pero todos los apóstoles, a excepción de San Juan, que va a ser martirizado, echado según las órdenes de Domiciano, en una caldera de aceite hirviendo, sale rejuvenecido, y el emperador lo manda al exilio, a la isla de Patmos, donde va a componer el Apocalipsis. Bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción y nos estaremos viendo en el próximo video. De nada, bueno, y quedó un poco así, quedó un poco rápido, quedó un poco, perdón, toda la data así amontonada y abrupta que largué, pero bueno,
Los videos son un poco así, y si no, tendríamos que hacer videos que durarían muchísimo. Entonces, esto es algo mucho más simple. Así que bueno, muchas gracias, Ezequiel, y como siempre, un placer. Bueno, lo único que les pido que se suscriban, que le den me gusta al video y la campanita para las notificaciones. Muchas gracias.